Bueno, simplemente me voy a presentar rápidamente. Eh, He trabajado como técnico de prevención de riesgos laborales en un servicio de prevención ajeno, dando prestación de servicios de prevención para multitud de empresas nacionales e internacionales. Más recientemente, pues trabajé en Ecuador y en México como responsable técnico en la misma empresa de prevención de riesgos o de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, y tras mi periodo en Latinoamérica, pues volví a España, trabajé como servicio de prevención propio en una empresa de construcciones eléctricas y compaginó también pues, estos trabajos con la formación de ALDE y estos webinares que estoy encantado de daros. Entonces, para el día de hoy, pues vamos a hablar de la implantación de estos sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo y según la norma ISO 45001 del 2018. Es una ISO bastante reciente, es del año pasado, pero todavía está actual porque desde que se promulgó, desde que se hizo, desde que salió a la luz, pues pueden pasar hasta 3 años hasta que aquellos que tenían la anterior norma en vigor, la norma OSAS, pues se pueden pasar a esta norma ISO sin ningún problema. Entonces tienen que adecuar ciertas cosas, vamos a ver hoy algunas cosas de las que tienen que adecuar, vamos a hacer una pasada pues un poquito, no por encima, yo sí me gusta profundizar en lo que creo que puede ser más importante o más complejo, pero lógicamente, pues como podéis entender, en 45 minutos es complicado entrar muy en profundidad en toda la norma ISO, pero bueno, se intentará. Luego haremos una parte de preguntas en los últimos 10-15 minutitos y con eso terminamos. Antes de nada, voy a hablar del índice que vamos a hablar. Empezamos con unas generalidades, unos factores clave o de éxito que llaman. Todo esto son palabras que aparecen en la norma ISO y por ello que pues, quiero hablarlo en el contexto de la propia norma ISO. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de lo que es una estructura de alto nivel, muy parecido al resto de normas ISO, donde también se habla de estructura de alto nivel. La diferencia también entre la ISO 45001 del 2018 y la OSAS 18001 del 2007, que era la anterior que había. Ya sabéis que la OSAS, pues de un ámbito más estadounidense y la ISO 45001 más globalmente armonizada, ¿no? Luego vamos a hablar. Bueno, la OSAS proviene también principalmente de Inglaterra y Gran Bretaña. Hablaremos de un objeto y campos de aplicación, definiciones, requisitos, la conformidad de la norma, el contexto de la organización, qué es el liderazgo preventivo, muy importante, es algo que se incluye como nuevo esta nueva norma ISO. Bueno, más que como nuevo, lo profundiza un poquito más que la OSAS. La política preventiva, los roles y responsabilidades, consulta y participación, planificación, los objetivos a cumplir, entraremos un poquito en qué tipo de objetivos podemos entrar, la integración de la planificación, el apoyo, operaciones, adquisiciones, compras, coordinación de actividades empresariales, en cuanto a las partes interesadas, también hablaremos de ello, y la evaluación del desempeño y la mejora continua. Importante, bueno, pues la norma ISO, las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la Estandarización, como muchos sabéis, es un organismo responsable de regular pues, un conjunto de normas para la fabricación o bien el comercio o la comunicación en todas las industrias y comercios del mundo. La ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos básicos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si en adelante lo llamamos SST, es las siglas de seguridad y salud del trabajo, y que permite pues, a las empresas desarrollarlo de forma integrada. Es verdad que tras años aplicando la norma OSAS, desde el 2007, pues bueno, pues se ha constatado que no es totalmente efectiva y especialmente en compañías de pequeño tamaño. Para lo cual, pues después de mucho esfuerzo, pues de muchos países se han unido para crear un documento más global que proporcione un marco pues, para la mejora de la SST, de la seguridad y salud del trabajo, mediante esta nueva norma ISO. Desde el 12 de marzo del 2018 está disponible en todo el mundo la norma ISO y a partir de ahí pues entran los 3 años que hemos hablado para la adecuación de la antigua OSAS a la nueva norma ISO. Vamos a hablar de unos factores de éxito o clave.
O sea, importante que que si alguien quiere adecuar su seguridad y salud en el trabajo a la nueva norma ISO, pues por lo menos en estos factores se determina pues, el éxito de la implantación, ¿no? De la implementación. Por un lado, el liderazgo, que viene a ser el compromiso, las responsabilidades y la implicación de todos los niveles de la alta dirección. Y eso es muy importante. Tiene que estar integrado desde los trabajadores hasta la alta dirección. Y es en el compromiso de la alta dirección donde más va a radicar el que tenga éxito o no tenga éxito esta implementación. Por otro lado, una promoción de la cultura preventiva y como podéis imaginar, pues todo viene igual, promovido por la alta dirección. Una comunicación fluida y multidireccional en la empresa. Luego hablaremos de la consulta y participación, que es uno de los puntos más importantes de la ISO y donde entran tanto la alta dirección, mandos intermedios y trabajadores. Consulta y participación de los trabajadores, lo que estábamos hablando. Recursos necesarios, vamos a ver qué tipo de recursos puede dar la alta dirección, puede dar la empresa en cuanto a apoyos, recursos económicos, recursos de tiempo, humanos, etcétera. Otro factor de éxito serían las políticas. Importantísimo generar una política en cuanto a la seguridad y salud del trabajo que sea acorde con otras políticas de otras normas ISO que podamos tener. Por ello decimos que la norma ISO tiene que ser una norma que se complemente con otras normas de estandarización o de calidad y donde sea integradora de todos los estamentos de la empresa. Identificación de peligros y control de riesgos, importante. Empezamos a hablar ya de la mejora continua. La mejora continua viene a ser una evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La mejora continua significa cumplimiento continuo de los objetivos y metas que nos estamos proponiendo. Y eso tiene que ser de forma continua durante todo el proceso. No intentemos llegar a los objetivos el primer año, primero porque es imposible y segundo porque todo lo que se hace continuamente o todo lo que se hace de forma escalonada, pues siempre queda mucho más asentado en el propio seno de la organización, cuando hablamos de que tiene que estar implementado totalmente en la organización. Integración del sistema de gestión en el resto de procesos de la organización. O sea, de nada sirve crear un sistema de gestión por un departamento de seguridad y salud del trabajo si no se integra dentro de todos los procesos que ocurren dentro de la organización. Y el cumplimiento de los requisitos legales. El cumplimiento de los requisitos legales es uno de los objetivos primarios y primordiales de la seguridad y salud del trabajo. Más que nada porque tenemos que cumplir con la legislación de cada país. Hay unos criterios no legales, unos criterios internacionales que debemos de cumplir para llevar a cabo este sistema de gestión, pero importante también es cumplir los requisitos legales de obligado cumplimiento dentro de cada país. Eso es importante. Cuando hablamos de estructura de alto nivel, y está así definido por la norma ISO 45001, al igual que en otras normas ISO, es una estructura de alto nivel se caracteriza porque esta norma ISO pues, marca primero una introducción, unos objetos y campos de aplicación, habla de referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño, mejora. Esto es lo que se habla cuando se dice que una ISO tiene una estructura de alto nivel. Y hablando dentro de las características de la ISO 45001 frente a la OSAS 18001, pues vamos a hablar ciertas diferencias o similitudes. La introducción, vamos a ir repasando un poquito esta estructura de alto nivel y comparándolo con la OSAS 18001, más que nada por si alguno de vosotros estáis en alguna organización donde ya está implementada la OSAS. Por un lado, la introducción, las dos lo tienen, es lo mismo, el objeto y campo de aplicación, referencias normativas, los términos y definiciones, me parece que es muy lógico, pero hay algo
que incorpora la ISO 45001 y es el contexto de la organización. Ya hablaremos del contexto de la organización y de las partes interesadas, que es algo que sí se habla dentro de las normas ISO, pero que no se especificaba en la norma OSAS. La comprensión de la organización en su contexto y la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Eso hablaremos un poquito más en profundidad en un momento. Dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo hay unos requerimientos legales que también existen en la norma OSAS, pero hay algo que también se incluye y que hemos dicho antes, que es el liderazgo y participación de los trabajadores, el liderazgo y el compromiso. No hay equivalencia en OSAS. En OSAS simplemente se nombra, pero se pasa muy por encima. Aquí se da una importancia grande en la ISO 45001 porque nos hemos dado cuenta los profesionales en seguridad y salud del trabajo, que entre otras cosas, sin haber un liderazgo claro, liderazgo preventivo dentro de la organización, bien por parte de la alta dirección como bien por parte de los mandos intermedios y de los propios trabajadores, es imposible cambiar la cultura preventiva. Si queremos mejorar en la cultura preventiva, tenemos que ejercer ese tipo de liderazgo. Luego vamos a ver qué tipos de liderazgo hay y dentro de esos tipos de liderazgo, cuál es el que más se ajusta para la consecución y para llevar a cabo este sistema de gestión. Hablamos de política, eso sigue habiendo en OSAS y en la ISO 25001, los roles, responsabilidades, entraremos un poco en ello. Y poco más, ¿no? Acciones para abordar los riesgos y oportunidades no hablaba la OSAS. En cuanto a la comunicación interna, generalidades, etcétera, sí se habla perfectamente. Y vuelve a haber otra inclusión de compras, perdón, que me he ido aquí, compras, generalidades y contratistas. 8.14, 8.121 y 142. Cuando hablamos de compras y contratistas, estamos hablando de partes interesadas. Veíamos que la OSAS no está hablando mucho de partes interesadas. Lo que vemos es cómo afecta nuestra organización a otras partes interesadas y cómo afectan a otras partes interesadas a nuestra organización. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Y también también habla en profundidad esta norma ISO. Contratación externa, exactamente igual. Cuando hablamos de coordinación de actividades empresariales. El resto, bueno, pues el tema de auditorías, generalidades, programa de auditorías, eso pues es muy parecido a lo que ya venía en la norma OSAS. La mejora continua es algo que no estaba en la norma OSAS, sí aparece en la norma ISO, como viene en otras normas ISO. O sea que la norma ISO viene a tener un mismo patrón de otras normas ISO y eso hace pues que la norma crezca y mejore la que antes había. Entrando ya en el objeto y campo de aplicación, bueno, pues el objeto prioritario de la implantación de la norma ISO a la empresa es, lógicamente, no hay que perder nunca el norte, nunca hay que perder el fin. El fin último de la seguridad y salud en el trabajo es la reducción de accidentes y enfermedades profesionales. Por tanto, pues permite a una organización integrar otros aspectos de la seguridad, tales como el bienestar del trabajador, etcétera. Además, esta norma ISO, como objeto primordial, debe ayudar a cualquier organización a alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión. Estos resultados que estamos hablando deben incluir los siguientes. Por un lado, la mejora continua de la seguridad y salud del trabajo, es algo que ya es repetitivo, estamos hablándolo durante un tiempo y vamos a seguir hablándolo. Esta mejora continua, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Digamos que con una norma ISO, al ser internacional y universal, digamos que al hablar el mismo idioma, en lo que a calidad se refiere, facilita las relaciones comerciales entre empresas. ¿Qué quiere decir? Antiguamente, antes de la norma ISO, cuando estaba la norma OSAS, bueno, pues había algunas empresas que sí se iban por la norma OSAS, otras que no, otras habían otros estándares que no seguían, los mismos patrones, entonces era más complicado saber si una norma, si una empresa asume una norma, quiere decir que cumple con esa norma, quiere decir que tiene unos patrones o por lo menos trabaja en pro de la seguridad y salud del trabajo.
Ahora, por lo menos, con la ISO 45001 hablamos de una sola norma internacionalmente reconocida, con lo cual va a ser más fácil también esta relación entre empresas. El campo de aplicación, por tanto, es universal y cualquier organización pues, puede adoptar este sistema de seguridad y salud sin importar ni su tamaño, ni su tipo, ni actividad. O sea, da igual el tamaño, que sea grande o pequeña. Ya hemos dicho antes que si el tamaño antes era muy pequeña, de empresas pequeñas, era más complicado aplicar la norma OSAS, pero ahora con la ISO es más fácil. El tipo y actividad es exactamente igual. Dentro de las definiciones, los términos y definiciones, he sacado unas cuantas que me parecen más importantes para lo que nos ocupa, que serían, por un lado, las partes interesadas. Luego vamos a entrar un poco más en partes interesadas, pero básicamente es la persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibirse como afectada en una decisión o actividad. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver qué tipo de partes interesadas hay, porque hay dos partes, unas internas dentro de la organización y otras externas. Y tendremos que demostrar, tenemos que cuantificar cómo son las afectaciones que hacemos hacia esas partes interesadas y cómo nos afectan a nosotros, claro está. Por otro lado están los contratistas, contratación externa que proporciona servicios a la organización. Todo lo que contratemos para trabajar para nosotros en nuestra organización también es una parte interesada. Entonces hay que ver cómo nosotros tenemos esa relación con esos contratistas, esa coordinación de actividades empresariales. Luego lo veremos. El lugar de trabajo, importante. El lugar de trabajo es el control de la organización donde una persona necesita estar, donde necesita ir por razones de trabajo, exclusivamente. El trabajador, pues bueno, marca una definición más general, pues persona que realiza un trabajo. Habla de peligro, que es una fuente con potencial para causar daños o deterioro a la salud. Incidente, sucesos que surgen dentro del trabajo y en el transcurso del trabajo que podrían tener o tienen como resultado daños y deterioro a la salud. En esta nueva norma ISO se aplica como un accidente o una enfermedad para la ISO y esto sí que es nuevo. Antes, un incidente no englobaba al accidente de trabajo. Ahora sí, ahora cuando hablan de incidente se incluye también los accidentes y enfermedades profesionales. Y eso también, como os digo, es nuevo. Lesión y deterioro de la salud. Bueno, pues se podría definir como el efecto adverso en una condición física, mental o cognitiva de la persona. Importante en la definición es la alta dirección, persona o grupo de personas que dirige y controla la organización al más alto nivel. ¿Qué debe definir esta alta dirección? Pues por un lado debe definir las políticas de la seguridad y salud en el trabajo y debe ir firmado por la alta dirección estas políticas. Si decimos que la política es una intención o un conjunto de intenciones en la dirección de una organización, la política en la seguridad y salud en el trabajo pues se podría decir como políticas para aplicar o para evitar los daños y o deterioro de la salud relacionados con el trabajo. Por otro lado, también tiene que definir la alta dirección los objetivos. Estos objetivos establecidos por la organización para lograr los resultados específicos. O sea que hablamos de la alta dirección, la cual tiene que definir las políticas y los objetivos. ¿Mediante qué? Mediante una participación y consulta. Y esta participación y consulta tiene que estar totalmente documentada. ¿Cómo se va a hacer la participación de los trabajadores y cómo se va a hacer las consultas que han de realizarse para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo? Habla también del sistema de gestión, que es un sistema de gestión, podríamos definirlo, o así lo define la ISO, como el sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Perdón. Requisitos legales y otros requisitos. Pues importante, los requisitos legales, aquellos de obligado cumplimiento en el país en el que se está implantando este sistema de gestión, pero luego hay otros requisitos que no son legales que también tienen que estar implementados. Oportunidades, desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, hablamos de lo que es la conformidad, la no conformidad, y esto ya sí viene como parte de cualquier norma ISO, si estamos en conformidad y qué es una acción correctiva.
cuando decimos que algo está en conformidad es que se cumple el requisito, legal o no legal. Cuando hablamos de no conformidad, incumplimiento del requisito. Y ante una no conformidad siempre debe haber una acción correctiva, definida como acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente que pueda, para evitar que vuelva a ocurrir. También habla dentro de los requisitos la norma ISO de lo que llama el ciclo PHVA, el ciclo que incluye primero planear o planificar, luego hacer, verificar y actuar. Y este ciclo, que lo marca como una ayuda, es un concepto, parte como la base del enfoque del sistema de gestión y sirve para las organizaciones para la mejora continua. Volvemos con la mejora continua. Entonces, para hacer una mejora continua tenemos que siempre estar en este ciclo. Por un lado, planificar, luego hacer, verificar, actuar y de nuevo planificar con aquellas medidas que no se han realizado. O sea que esto nunca para, la rueda siempre gira. Cuando hablamos de planificar, hablamos de identificar los riesgos y oportunidades, para también establecer unos objetivos. Cuando hablamos de hacer, significa la acción, implementar los procesos según la planificación anterior. O sea, según lo que hemos planificado antes, hacemos. Una vez que lo hemos hecho, tendremos que verificar si lo que queríamos hacer se ha completado o se ha llegado a buen fin. Si está bien, perfecto. Si no está bien, habrá que actuar. Principio de acción y reacción. Si algo no ha estado bien, se mejora, según el concepto ya visto anteriormente, de mejora continua. Y vuelta a empezar, planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Cómo se puede hacer la conformidad? También habla la ISO de este caso, ¿no? Como el resto de normas ISO, es importante poder verificar el cumplimiento de esta norma ISO mediante sistemas de auditorías o controles, con el fin, lógicamente, de la mejora continua. Se puede hacer mediante una autodeterminación o una de autodeclaración propia dentro de la organización. Se puede hacer mediante una conformidad por partes que tengan un interés en la organización, tales como clientes, por ejemplo, mediante la búsqueda de la confirmación de, de su autodeclaración por parte de una parte externa de la organización, o buscando, que es lo más lógico, la certificación de su sistema de gestión por parte de una organización externa imparcial, lo cual pues te da, tras una auditoría, te da un resultado positivo y te da unas garantías, especialmente si lo que quieres es utilizarlo también con fines comerciales en cuanto a que muchas veces pues, te solicitan este tipo de certificaciones por una entidad externa para poder contratar o por lo menos poder participar en relaciones comerciales con otras empresas. Con lo cual, lo primero es la autodeterminación o autodeclaración y luego o bien aprobado por la misma organización de forma interna o bien aprobado por una parte organización externa imparcial. En función de para qué lo queremos, nos valdrá una u otra. Como os digo, siempre si es algo externo, pues será más fácil el saber que lo estamos haciendo realmente bien. Hablando del contexto de la organización, aquí os presento pues más o menos las partes interesadas que puede haber, básicamente. Igual podría haber alguna más, pero la norma ISO te saca que dentro de una empresa o organización tienes unas partes interesadas con carácter internas y otras externas a la organización. Tenemos que ver cuál es la relación en cuanto a riesgos, en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, entre la empresa y los empleados, los gerentes de la empresa y los propietarios. Son tres partes internas dentro de la empresa diferenciadas y hay que definir un poco pues, cuál es esa relación de la seguridad y salud respecto a estas tres partes interesadas. Con carácter externo, la empresa puede tener partes interesadas en proveedores, en la propia sociedad, como por ejemplo, pues imagínense una empresa y eso, pues hemos visto ejemplos muy recientemente y bueno, durante muchos años de empresas, por ejemplo, que han sufrido
pues bien un colapso, o bien han sufrido un estallido, o bien han sufrido algún deterioro y medioambientalmente, lógicamente, han repercutido parte de esa seguridad al resto de comunidades cercanas, ¿no? Pues eso sería pues una parte interesada, pues es la sociedad en sí, cómo afecta ese tipo de riesgos, en este caso medioambientales, pero podrían ser también riesgos laborales. Cómo afecta al gobierno y el gobierno a la propia organización, los acreedores e incluso los clientes. ¿De acuerdo? Podríamos hablar incluso también de aquellas empresas que trabajan para nuestra organización, por medio de un contrato, por medio de un contrato de prestación de servicios. Aquellas empresas que incluso prestan trabajadores a nuestra organización, bien por algún tipo de empresas de trabajo temporal, etcétera. Bueno, pues siempre hay una relación entre nuestra organización y todas estas partes interesadas y hay que definirla dentro del sistema de gestión. Vamos a hablar del liderazgo preventivo, aunque ya en el sistema OSAS, como decía antes, se definía una importancia para este liderazgo en la dirección, pero al igual que el resto de normas ISO, pues la ISO 45001 da una relevancia pues mucho más importante. Bien mediante un compromiso o un propósito, la alta dirección de la empresa debe reflejarlo en un documento, como igual que la política, así como en su actitud diaria. O sea, no vale con simplemente reflejarlo, sino que tiene que haber una presencia clara de este liderazgo dentro de la organización. Especialmente como ejemplo y también para que la seguridad y salud en el trabajo, para el sistema de gestión, pues pueda haberse impulsado, ¿no? Y conseguir el éxito en la implantación. El liderazgo también se relaciona con algo que se llama la seguridad basada en el comportamiento. La seguridad basada en el comportamiento es un concepto relevante en toda organización que quiere dar un paso más en la seguridad y salud del trabajo. Precisamente esta seguridad y salud, seguridad basada en el comportamiento se encuentra implantándose en muchas organizaciones, sobre todo aquellas con mayor conciencia preventiva, aquellas que quieren dar un paso más dentro del liderazgo preventivo. Especialmente en países de Latinoamérica, mucho, de Estados Unidos y en Europa de forma más reciente. El texto de la ISO 45001 deja claro cómo debe ser este compromiso. Y hablamos de un compromiso bidireccional, dirección, mandos intermedios, personal no directivo, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Podemos decir que todos somos líderes para la implantación y éxito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, todos somos líderes y hay que dar esa capacidad de liderazgo a todas las partes interesadas internas, desde, como hemos visto, gerentes, propietarios de la organización y trabajadores. Solo si damos una importancia a los trabajadores en cuanto a esta presencia, en cuanto a este liderazgo, pues se verán un poco pues, envueltos en la cultura preventiva de la organización y será mucho más fácil la implementación de esta cultura. Os recomiendo la lectura de la Nota Técnica de Prevención 1025 que edita el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Lo podéis encontrar en la propia página del instituto. Ya hace años que ya se hablaba de este tipo de liderazgo y en esta nota técnica de prevención, para haceros una idea, para los que no sois de España, pues el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo es un órgano asesor de la Inspección de Trabajo y del Ministerio de Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Aquí lo llaman Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aunque ha cambiado ya las siglas por INSST. En esta nota técnica habla de líder transaccional y líder transformador. Para ser un poquito, para definir un poquito cada liderazgo y ver cuál nos interesa más para la hora de hablar de prevención, de seguridad y salud en el trabajo, el líder transaccional se mueve bien a nivel relacional, ¿no? Esto se podría hacer como una definición. Actúa cuando la situación lo exige, exclusivamente. Y eso es un concepto muy importante que, a diferencia del transformador, no nos interesa tanto. Luego vamos a ver por qué. El líder transaccional sabe escuchar y cuida de hablar de modo motivante. Y si esto no funciona suficientemente, pues siempre tiene el recurso de hacer uso legítimo del poder.
Plantea objetivos claros, alcanzables, cuidando que se cumplan y aportando los medios que considera necesarios. Diríamos que este tipo de liderazgo, que posiblemente sea el que predomina en casi todas las organizaciones, con aceptable nivel de eficacia y de eficiencia, está orientado sobre todo a resultados. O sea, el líder transaccional quiere unos resultados. Resultados de disminución de las bajas laborales, disminución de los riesgos en la empresa. No está mal, está bien. Lo que pasa es que lo que si queremos es cambiar la cultura empresarial realmente, vamos a buscar a otro tipo de liderazgo, es el líder transformador. Este líder transformador se podría definir, y así viene la nota técnica de prevención, como aquel que verdaderamente necesitan las organizaciones para cambiar las dinámicas perniciosas y lograr la sostenibilidad. En este liderazgo, donde la seguridad y salud en el trabajo tiene un extraordinario potencial, el líder transformador supera claramente al transaccional, yendo más allá de lo establecido y moviéndose en el plano de lo trascendente. ¿Qué quiere decir? Mientras que un líder transaccional cambia partes del trabajo, cambia situaciones para que no se den riesgos, para evitar accidentes laborales, el líder transformador lo que hace es intentar cambiar directamente la raíz, intenta cambiar la mentalidad, la cultura preventiva. Y está visto que esto permanece más en el tiempo y evita mucho más accidentes de trabajo al final. Y es lo que se busca. Por poner ejemplos muy claros, ¿no? En la utilización de equipos de protección individual o equipos de protección personal, pues un líder transaccional, ¿qué haría? Pues obliga a los trabajadores a su utilización, penalizando o sancionando su no uso en caso de ser necesario. No digo que esto no se deba de hacer, pero si no hay una parte de liderazgo transformador, lo único que vas a hacer va a ser posponer siempre la consecución de estas medidas. Siempre vas a hacer cambios sutiles, cambios puntuales en una actitud, pero no cambios en profundidad. El líder transformador conciencia a los trabajadores del uso de los equipos de protección, de forma que sus propios trabajadores toman responsabilidad propia de la necesidad de utilizarlo. En cuanto a la aplicación del sistema de gestión, el líder impone un sistema y el líder transformador consulta a los trabajadores sobre la mejora continua del sistema. O sea, hay una clara diferencia. Igual podríamos hablar en cuanto a la capacitación de los trabajadores, a la aplicación de procedimientos y normas internas, etcétera. O sea, no voy a entrar mucho más, pero hay unas diferencias muy claras entre estos dos tipos de liderazgo. Si queremos hacer un cambio puntual, rápido, pero perecedero, iremos hacia el liderazgo transaccional. Si queremos hacer un cambio que perdure en el tiempo, un cambio en la propia cultura de la empresa, es unos cambios mucho más lentos, pero el líder transformador lo consigue un poquito a más medio-largo plazo. En cuanto a la política preventiva, es algo que también incorpora la ISO 45001, pues bueno, pues habla de un compromiso de proporcionar condiciones seguras de trabajo, cumplir los requisitos legales y otros requisitos. O sea, toda organización y sobre todo la alta dirección tiene que firmar, tiene que verse, tiene que obligarse y sentirse como parte del proceso en la política preventiva en todos estos conceptos. Tanto el compromiso como el cumplimiento de los requisitos legales, como el compromiso de eliminar peligros, de reducir riesgos, de la mejora continua, de la consulta y participación. Entonces, en la política preventiva podrá haber muchos más compromisos, pero al menos estos tienen que aparecer necesariamente. En cuanto a los roles y responsabilidades, también obligatorio, debemos de definir cuáles son los roles y estas responsabilidades de la alta dirección, de los responsables operativos, responsables técnicos, de los mandos intermedios y de los trabajadores. Dentro de la seguridad y salud en el trabajo, cada uno de estas cualificaciones profesionales o de estos niveles jerárquicos más bien, tienen un papel claro dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Y cada uno de ellos deberán de tener unos roles, unas responsabilidades bien definidos y cada uno de ellos los deben de conocer. Así pues, por ejemplo,
Dentro de la alta dirección se podría dar como responsabilidad lo que hemos hablado, determinar los objetivos y metas, definir las funciones y responsabilidades del resto de niveles jerárquicos, liderar el desarrollo y la mejora continua del sistema de gestión, adoptar la política preventiva, ese tipo de normas importantes que tiene que hacer. Dentro de los roles, pues él tendrá el rol de determinar esa política preventiva, de llevarla a cabo, de asegurar el cumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa de aplicación, etcétera. Hablando de consulta y participación, esto es algo muy importante también, es uno de los pilares básicos y lo que habíamos hablado al principio de los factores de éxito de esta norma ISO. Por un lado, tenemos que definir cuál es el sistema de consulta que la dirección hace sobre los mandos intermedios y personal no directivo y trabajadores. Y por otra parte, tenemos que recoger también cómo va a ser la participación de estos mandos intermedios y trabajadores con la dirección para llevar a cabo el sistema de gestión. Y esto tiene que estar totalmente documentado. La consulta y especialmente el fomento de la participación de todos los trabajadores es un pilar, ya os digo, básico de la nueva norma ISO. Por un lado, deberá de proporcionar los medios oportunos la alta dirección a los trabajadores, los medios oportunos para facilitar esta consulta y participación mediante formación, el tiempo necesario, dedicación necesaria, etcétera. Por otro lado, tiene que haber un acceso claro a todos los trabajadores. O sea, la consulta y la participación tiene que ser efectiva. Para que sea efectiva, si un trabajador, por ejemplo, no tiene acceso a sistemas informáticos, no podemos definir las políticas y colgarlas en una página de Internet. Parece lógico. Pues tendremos que llevar a cabo aquellos procesos que sean accesibles a todos los trabajadores. Y esto es muy importante. Si la comunicación es vía correo electrónico, todos los trabajadores deberán tener acceso a una computadora. Si la información se cuelga a través del tablón de anuncios, habrá que ver a aquellos trabajadores que no trabajan dentro de del propio edificio, por ejemplo, donde se encuentra la empresa. Aquellos trabajadores que están desplazados a otras empresas o que trabajan fuera, etcétera. O sea, eso es importante, que se definan sistemas de participación y consulta, pero que sean accesibles. Eliminar barreras de comunicación. Si tenemos varios idiomas, varios lenguajes, o por ejemplo tenemos personal discapacitado visual o con sordera, etcétera, pues tendremos que llegar a ellos de alguna forma, eliminando estas barreras. Importancia de los aspectos fundamentales. Vamos a profundizar sobre todo en esta consulta y participación en las partes más importantes y pedir cooperación a los trabajadores, pedir esa participación importante. Por otro lado, hablamos de la planificación. La ISO 45001 habla de cómo tiene que ser la planificación, identifica, por un lado, condiciones peligrosas e identificación de peligros, que son dos cosas diferentes. Las condiciones peligrosas potencian la aparición de peligros, los cuales hay que identificarlos. Las condiciones peligrosas harán, mediante una acción de evaluación de riesgos, que se emita una planificación de acciones. Por otra parte, cuando identificamos los peligros, identificamos los riesgos y generamos oportunidades de mejora y no conformidades y, por lo tanto, acciones correctivas. Un poco lo que hemos hablado anteriormente. Cuando definimos los objetivos y metas, tiene que haber unas características importantes de estos objetivos. Por un lado, los objetivos deben ser coherentes con la política. Importante. Por otro lado, todo objetivo debe ser medible. No podemos marcar objetivos irrealizables, no podemos marcar objetivos subjetivos, aunque valga la contraposición, o sea, todos los objetivos tienen que ser medibles y objetivos. En base a unos requisitos legales. No podemos saltarnos estos requisitos legales, no podemos poner objetivos y omitir algún requisito legal, no, tiene que estar dentro de estos requisitos legales. Los objetivos, como parte importante de este sistema de gestión, tienen que tener en cuenta la evaluación de riesgos laborales.
Por otra parte, tiene que estar sujeto a las consultas a los trabajadores. O sea, se tienen que consultar a estos trabajadores. Como hemos hablado, mediante consulta y participación. Por otro lado, estos objetivos deben llevar un seguimiento efectivo. Y ese seguimiento lo que va a hacer precisamente es llegar a la mejora continua. Debe haber unos comunicados y también los objetivos deben estar actualizados. No valen unos objetivos para siempre, sino que anualmente o de forma de cada 2 años, etcétera, pues según se marque dentro de los objetivos a realizar, se deberán ir actualizando. Puede ser que unos objetivos ya se hayan cumplido y no por ello dejarán de ser objetivos, porque realmente lo que habrá que hacer es mantener esos objetivos. Dentro de los objetivos está la planificación y en esa planificación, para llegar a los objetivos, hablamos del qué hacer, de los recursos que la organización pone a disposición, de quién lo va a hacer y de cuándo se hará, así como de cómo se integrará en la organización. Estas preguntas deben estar dentro de la consecución de estos objetivos. Cuando hablamos de integración de la organización, hablamos del apoyo, contratación externa, compras, contratistas, emergencias, evaluación del desempeño y mejora. Y con esto ya terminamos. Voy a ir directamente a lo que no había en la OSAS, como es adquisiciones y compras. Es un plato fuerte, pues la designación de un encargado de adquisiciones y compras, cuando estamos comprando maquinaria, cuando estamos comprando productos químicos, bueno, pues tiene que haber al menos una designación del encargado, definir unos requisitos de compra, de un procedimiento y luego una comprobación periódica de que las compras se están realizando en base a estos requisitos. Por ejemplo, en máquinas hablamos del marcado de conformidad en base a la normativa que sea. En Europa, por ejemplo, tiene que ser bajo el marcado CE y en otros países podrá ser respecto a su propio marcado o asumir marcados o asumir conformidades de otros países. También se puede hacer. Este, por ejemplo, es un ejemplo de certificado de cumplimiento que se suele pedir de las máquinas respecto al CE. Cuando hablamos de adquisiciones de productos químicos, decimos que tienen que estar en base también a unos criterios. Es importante que estos productos químicos estén comprados, estén adquiridos por un suministrador de productos químicos debidamente autorizado o, en su defecto, que nosotros solicitemos los aspectos legales mínimos que tienen que tener estos productos químicos, bien como la ficha de seguridad de datos de seguridad, la cantidad de producto, la concentración, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué pondremos? Bueno, pues qué tipo de envase hay, el tipo de almacenamiento, dónde se va a almacenar, responsable operativo, el servicio de verificaciones de la ficha de seguridad del producto, etcétera. En cuanto a contratistas y actividades externas, es algo que también decimos que viene un poco más en profundidad en esta ISO, más que en la OSAS, y hace referencia a las partes interesadas, especialmente actividades contratistas y actividades externas. ¿Cuáles son los impactos tanto a las partes interesadas como de esas partes interesadas hacia nuestra organización? Cuando hacemos una contratación con otra empresa, lógicamente, esa contratación, si viene dentro de nuestra organización o viene dentro de nuestro edificio, por ejemplo, donde estamos ubicados, su acción va a tener una reacción sobre nosotros y nuestra acción, nuestro día a día, lo que nosotros hacemos, también va a tener una reacción en este contratista. Lo que tenemos que buscar es precisamente esa comunicación entre nuestra organización y estas partes interesadas, estos contratistas o actividades externas, mediante una coordinación de actividades empresariales. Por último, pues vamos a hablar de respuesta a emergencias. Bueno, pues tiene que haber unos primeros auxilios necesarios, capacitación de los trabajadores, evaluación del desempeño y una comunicación bien con los trabajadores y con las partes internas, con las partes interesadas externas. Todo relacionado a la respuesta ante emergencias. No vamos a entrar mucho más en esto porque esto yo creo que es un poco más sabido y ya venía en la antigua norma OSAS. Para casi ya terminar, cuando hablamos de la evaluación del desempeño, pues hablamos de hacer una auditoría interna, al menos una interna.
Si luego se quiere hacer una externa por una entidad externa, pues perfecto, ¿no? Pues nos va a dar pues una fiabilidad con respecto a otras entidades. Pero si lo que queremos es mejorar internamente la seguridad y salud en el trabajo, pues se puede hacer una auditoría interna. Esta auditoría, para que sea válida, ¿no? Para que sea de acuerdo con la norma ISO, tiene que haber un programa de auditoría. Tiene que haber unos criterios para la auditoría, una selección de auditores, una comunicación de resultados, tanto a la alta dirección como a los trabajadores y partes interesadas. Se tienen que tomar decisiones, a partir de una auditoría siempre van a salir no conformidades y oportunidades de mejora. Entonces, eso es una toma de acciones, lo que hablábamos del ciclo PHVA, ¿no? Y luego conservar evidencia de la auditoría, o sea, un informe final de la auditoría, a disposición pues, precisamente de las partes interesadas, sobre todo de carácter interno. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de informe de no conformidad o de acción correctiva. Bueno, pues definimos de dónde procede la no conformidad. En este caso sería auditoría interna. La descripción, quién la detecta, qué se hace, cuál es la corrección y la acción correctiva. ¿Para qué todo? Para llevar a la mejora continua, ¿no? Una constancia documental de los objetivos, promoción de la cultura preventiva, etcétera. Bueno, con esto, de una forma bastante rápida, como habéis visto, hemos repasado toda la norma ISO, casi toda, de una forma un poquito por encima. Igual he ido un poco rápido, hay veces que me dicen que hablo un poco rápido, pero condensar en 45 minutos, 50, toda una norma ISO con todo lo que conlleva, pues no es fácil, ¿de acuerdo? Pero yo espero que os haya valido, o por lo menos que hayáis aprendido algo. Pasamos a las preguntas, a ver si tiene alguien alguna pregunta que hacer. Por aquí me preguntan, Clara Luque, mi consulta es si una empresa pequeña con solo 4 personas puede usar o implementar esta ISO. Como hemos dicho al principio, por supuesto, se puede hacer. Va a ser mucho más sencillo de hacer. Va a conllevar también un gran esfuerzo para ser 4 personas, para ser 4 trabajadores, pero se puede hacer. María Guadalupe me pregunta, ¿qué diferencia al contratista del proveedor? A ver, el contratista, cuando hablamos de contratista, lo que hablamos es de que nos está proveyendo de trabajadores o por lo menos de un trabajo. Un proveedor nos provee de dotaciones, de equipos, de máquinas, de productos químicos. El contratista lo que hace es darnos, le contratamos un trabajo a realizar en nuestras instalaciones o para nosotros. Es diferente. ¿Qué diferencia existe entre los riesgos del trabajo y el sistema de gestión de riesgos y cómo tratarlos? María del Rocío, diferencia entre los riesgos de trabajo y el sistema de gestión de riesgos. A ver, por un lado están los riesgos del trabajo, me imagino que te refieres a la evaluación de riesgos y el sistema de gestión de riesgos. El sistema de gestión de riesgos es un sistema en sí, o sea, es mucho más complejo. Dentro del sistema de gestión de riesgos se encuentra la evaluación de riesgos laborales, que es una parte más pequeña. Si os fijáis, no hemos hablado apenas de la evaluación de riesgos laborales. Eso se supone que ya lo tenemos, es obligatorio. Ahora lo que estamos hablando es de cómo integrar la cultura preventiva dentro de la empresa, que eso es el sistema de gestión. Es un poco diferente. Me pregunta, en tu experiencia, ¿en qué fase de implantación, cuántas veces o con qué periodicidad recomendarías que se realice la consulta del personal operativo de un universo de 1000 personas distribuidas en 3-4 obras distintas, trabajadores de la construcción? A ver, hay que tener en cuenta también el perfil de los trabajadores y la dispersión. Tampoco es bueno marear mucho a los trabajadores con estos aspectos, porque la realidad es que luego reciben mucha información y tienden bueno, pues a pensar que todo es lo mismo. Hay que ser muy coherentes con ello, no hay que bombardear a los trabajadores, pero al menos una vez al año por lo menos hay que hacerles una consulta. ¿De acuerdo? Esa consulta puede venir también acompañada de una pequeña capacitación, una pequeña formación o pláticas en el mismo centro de trabajo, en la misma obra, etcétera. Sería interesante. Me preguntan si la entrevista grabada es un medio aceptable para captar la participación del personal. Una entrevista grabada. A ver, yo creo que para captar la participación del personal lo mejor es una consulta por el medio que la empresa disponga, si es por correo electrónico
o por tablón de anuncios o directamente mediante reuniones multilaterales dentro de la organización, que quizás es lo mejor. O sea, simplemente hacer una reunión de la alta dirección con los mandos operativos con los mandos técnicos y los mandos técnicos con los trabajadores que estén a su disposición. Y yo creo que es lo más adecuado. De ahí se genera pues bien una hoja de firmas, un apunte, algo que justifique que realmente se ha hecho. ¿Cómo documentar la consulta y participación de los trabajadores? Patricia Romano, pues lo acabo de decir. Pues lo que siempre ha funcionado mejor, por lo menos en mi experiencia, es el congregar a los trabajadores, siempre por sectores, o sea, no hacer una congregación de todo el personal de una empresa, sobre todo si estamos hablando de 100, 200 personas, pero siempre se puede hacer que sea a niveles jerárquicos. Pues siempre la de la alta dirección va a tener una dirección de mandos operativos, de mandos intermedios, luego esos a su vez tendrán otros mandos operativos y así. Yo creo que es lo mejor, lo más fácil. Pasar de OSAS a ISO, me pregunta Patricio Reyes, ¿requiere de nueva documentación o serviría la existente? Requiere de nueva documentación. Muchas de las cosas que ya están en OSAS te van a valer, por supuesto. Sobre todo lo que hemos visto antes de lo que sigue existiendo en OSAS y lo que no existe en OSAS, pero la documentación al final pues hay que generarla de nuevo, parece lógico. Ya te digo que mucho te puede valer y lo puedes casi transcribir, pero bueno, la documentación siempre es mejor que se haga de nuevo. Me preguntan por aquí en José Antonio Legorreta si esta norma está avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México. A ver, es una norma de carácter internacional como cualquier otra norma ISO. Si os digo, una norma ISO no es de obligado cumplimiento, nunca. Solo facilita las relaciones comerciales entre empresas y lo que certifica es el estado de cumplimiento que tiene una empresa respecto a esa norma ISO. Pero no es de obligado cumplimiento. De obligado cumplimiento en México es la norma federal, el reglamento federal, perdón, que ha sacado la Secretaría del Trabajo. En España, pues serán los reales decretos. En Ecuador, el decreto ejecutivo y así sucesivamente en el resto de países. O sea, lo que hablamos de criterios legales, eso es lo que realmente es legal y obligatorio en un país. La norma ISO no es de obligado cumplimiento, pero lo que intentamos es precisamente calificarnos con esta norma ISO para por lo menos que tener el aval suficiente de que nuestra organización está cumpliendo con esa norma ISO. Eso quiere decir que está trabajando en pro de la seguridad y salud, nada más. El punto referente a compras, me dice Claudio, ¿no parece un poco redundante cuando una empresa tiene ISO 9001 implementado? Bueno, pues depende. Si es verdad que, por eso cuando decíamos que la ISO 45001 está complementada por otras normas ISO. O sea, realmente es un sistema global armonizado y armonizado entre todas las normas ISO. Está la 9001, está la 14001 también de medio ambiente, en la cual si tú cumples con una ya estás cumpliendo en un alto porcentaje con la otra. O sea que no te preocupes, puede ser redundante, lo único que te valdrá lo de una para la otra. Me preguntan por aquí, Mario Humberto Campos, diferencias clave entre OSAS 18000 y ISO 45000. Bueno, pues yo creo que igual te has incorporado un poco más tarde, pero al principio hemos dado las diferencias clave entre una cosa y otra. Para mí, la incorporación del liderazgo preventivo es clave. Para mí, la incorporación de las partes interesadas es clave. Y dentro de estas partes interesadas, para mí, el tema de adquisiciones, compras, el tema de contratistas, coordinación de actividades empresariales, todo eso es clave. Es lo más importante quizá que ha venido a introducir la norma ISO. Y bueno, simplemente daros muchas gracias por vuestras preguntas, por vuestro interés y por haber estado ahí una hora, que sé que no es fácil, tampoco para vosotros estar escuchando. Además es un tema que es bastante tedioso porque es muy normativo, una explicación de una norma aún nunca es fácil. Entonces, pues nada, agradeceros a todos la participación. Un saludo.